¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a hablar de el último método que podemos aplicar para hallar el modelo matemático de sistemas dinámicos, como es el método de Euler-Lagrange. ¿Ya? Este método es ampliamente utilizado en las áreas de robótica y mecatrónica, debido a que utiliza en realidad métodos energéticos que no dependen de el origen de las coordenadas, ¿no? Utiliza coordenadas generalizadas, como van a ver en los ejemplos, y no necesita estar haciendo transformaciones, por ejemplo, rectangular, polar, polar, rectangular, como podría ocurrir, por ejemplo, en la dinámica clásica. Esta es una gran ventaja que tiene este procedimiento para hallar los modelos de los sistemas. Por eso también es ampliamente utilizado en estas áreas de ingeniería. Ya, el contenido que vamos a hablar es, primero vamos a hacer llamemos así, una deducción, demostración de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿ya? Y para eso primero tenemos que hablar del principio de Hamilton, para luego deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? En general primero para sistemas conservativos y luego las ecuaciones de Euler-Lagrange para sistemas no conservativos. Y luego vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Esta deducción, esta demostración de las ecuaciones de Euler-Lagrange que vamos a hacer está basado en el principio de Hamilton y la programación dinámica. Existen muchos métodos, pueden revisar ustedes los textos especializados que hay sobre esto. Por si acaso el área de conocimiento, esto se llama mecánica analítica. Hay un montón de textos al respecto y hay otro tanto de métodos para la demostración de las ecuaciones de Euler-Lagrange, desde métodos elementales algebraicos, pasando por métodos geométricos y terminando en métodos como este que vamos a presentar, que es el de la programación dinámica de Bellman y el principio de Hamilton. Antes de hablar de las ecuaciones de Euler-Lagrange, tenemos que hablar de las coordenadas y velocidades generalizadas, ¿ya? Un sistema físico en realidad está descrito por un conjunto de cantidades llamado coordenadas. Coordenadas en realidad para nosotros van a ser las variables dinámicas que necesitamos estudiar para conocer la dinámica del sistema. Desde el punto de vista dinámico, un sistema físico consiste de varias partículas, pongamos así, varios objetos puntuales que funcionando juntos constituyen los sistemas físicos que conocemos, ¿no? Son parte de un sistema más grande y por lo tanto el entorno impone restricciones a los sistemas dinámicos en su desenvolvimiento, en su dinámica, en su comportamiento, ¿no? ¿Ya? Y un sistema puede ser descompuesto o puede ser visto como si estuviese compuesto de sus sistemas que tienen interacciones. La elección de las coordenadas en realidad resulta algo arbitrario. Eso es un conjunto del total de las variables que son necesarias para describir del conjunto total de variables que intervienen en la descripción de un sistema dinámico. Cuando estamos hablando de un sistema que está en equilibrio estático, la configuración de las coordenadas, es decir, el valor de las coordenadas, describen el sistema. Pero un sistema dinámico, además del conjunto de variables que describen la posición, llamemos así, del sistema o del objeto, es necesario tener variables que miden el cambio, ¿no? Que miden cómo están cambiando estas coordenadas en el transcurso del tiempo, y para eso necesitamos las velocidades, ¿no? La velocidad como tasa de cambio, como medida de cambio. Las restricciones del sistema pueden permitir reducción de variables, ¿no? Esto lo vamos a llamar, por la geometría de los sistemas, le vamos a denotar o le vamos a decir que es lo que se denominan las restricciones holonómicas. Las relaciones holonómicas son las relaciones entre las coordenadas o sus derivadas. Lo primero, para denotar coordenadas en esto de Euler-Lagrange, en forma generalizada los vamos a denotar con
letra Q, y si ponemos desde Q hasta Qn, estamos hablando de llamemos así, un hiperespacio de n dimensional, porque cada una de las variables es una dimensión del espacio en el cual se desenvuelve el sistema. Y bueno, el tiempo es importante porque es la variable independiente. Les decía, si hay una relación de este tipo, ¿no?, de n coordenadas y el tiempo igualados al 0, fíjense que se puede despejar una de las coordenadas, alguna de las coordenadas en función de las otras. Y por lo tanto ya no se necesita n coordenadas, sino se necesita n-1. De estas m ecuaciones que describen el comportamiento del sistema, o sea, en vez de que dependan de n, van a depender de n-1 porque hay una relación, se puede despejar, ¿no?, de una de las coordenadas y poner en función de las otras. Se puede elegir entonces, por cada una de estas ecuaciones se puede reducir una coordenada, ¿no? Entonces se puede elegir entonces n mayúscula, que es igual a n menos m. N es el número de variables iniciales, m es el número de restricciones holonómicas, coordenadas sin restricciones que vamos a llamar grados de libertad. Cuando hablamos de, digamos, un sistema de 2 grados de libertad, estamos diciendo que un sistema cuyas ecuaciones diferenciales contienen 2 variables describen perfectamente la dinámica del sistema, ¿ya? Entonces los grados de libertad son la cantidad de variables que se necesitan para describir la dinámica. Cuidado que se necesitan las coordenadas como tal, las variables, y sus tasas de cambio, es decir, sus velocidades, sus derivadas, ¿no? Las derivadas como tasas de cambio nos sirve para describir la dinámica del sistema. Eso es sumamente importante. Lo otro, no es tan arbitrario la elección de las coordenadas, porque en realidad las coordenadas son motivadas físicamente, es decir, son las variables que nos interesan estudiar para entender el comportamiento dinámico del sistema. Por lo tanto, no son tan arbitrarias como aparecen, y se van a dar cuenta en los ejemplos que son prácticamente la física del propio sistema la que describe, la que determina las variables necesarias para describir la dinámica del sistema. Entonces, si tenemos n menos m variables, n mayúscula, las coordenadas y sus derivadas, ¿no?, son el doble, son las variables que describen la dinámica del sistema de manera única. Son las coordenadas y las derivadas de las coordenadas para ver el tema de la dinámica. Cuando hablamos de restricciones no holonómicas, normalmente estamos hablando de las restricciones que hay en las velocidades o las restricciones, llamemos así, geométricas, ¿no?, de la región en el espacio. También se llama espacio de estado, ¿no?, este espacio de las n coordenadas generalizadas que describen la dinámica del sistema. Estamos hablando de regiones, ¿no?, que probablemente sean inalcanzables para el sistema y por lo tanto es una restricción a la cual el sistema responde, pero no es una relación de coordenadas, por lo tanto es una restricción no holonómica. Bueno, el número de coordenadas será n más el número de restricciones no holonómicas, es el que nos va a determinar al final el número de coordenadas que se necesitan para describir la dinámica. Elegidas las coordenadas, se elige una función de estado que caracteriza al sistema lagrangiano. Esta ecuación de estado, esta L le vamos a llamar, este es el lagrangiano, es igual a la diferencia de la energía cinética, esta T mayúscula, ¿no?, es la energía cinética, menos la energía potencial, ¿ya? La energía cinética menos la energía potencial. Cuidado que esto no tiene que ver con el principio de conservación de la energía que se habla en física. Esto estamos hablando en realidad de un funcional, una función, una expresión matemática, ¿no?, que caracteriza al sistema, es decir, que caracteriza la dinámica, el comportamiento del sistema, y que lo vamos a denotar como la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Fíjense que la energía cinética obviamente depende de las coordenadas y sus derivadas, y la energía potencial depende exclusivamente de la posición, solamente depende de las coordenadas Q. Cuando estamos hablando de coordenadas Q y Q', estamos diciendo de las coordenadas, de la posición y de la velocidad. O sea, la energía cinética depende también de la variación, de las tasas de variación que tiene, de las coordenadas, las tasas de variación de las coordenadas que tiene el sistema.
En cambio, la energía potencial depende exclusivamente de la posición en el espacio de estado del objeto que se está estudiando, o sea, de la cual se pretende describir la dinámica. Bueno, el lagrangiano es la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial. ¿Ya? La trayectoria dinámica actual de un sistema descrito por la función, por el lagrangiano, el tiempo T1, T2 es tal que esta integral, es un extremo para esta trayectoria. ¿Ya? ¿Es un mínimo o es un máximo? Normalmente es un mínimo. Pero bueno, esta integral tiene que ser un mínimo. Y fíjense que lo que estamos hablando, aquí está, bueno, este es un sistema de una sola variable, llamemos, o sea, porque estamos diciendo es la coordenada Q sub i, tiene que evolucionar el sistema de aquí, donde es el tiempo T1, la posición. Fíjense que aquí está la coordenada de posición, aquí está la velocidad. ¿Ya? Tenemos que trasladar, digamos, la dinámica del sistema hace que se traslade de este punto a este punto. Y la trayectoria que sigue es tal que esta integral es un extremo, o es un mínimo o es un máximo. No estamos hablando de una maximización o una minimización convencional. Lo que estamos hablando es de encontrar la función mínima, la función que haga que esta integral y sea un extremo, o sea, que sea mínimo o sea máximo, ¿no? Estamos tratando de encontrar esta trayectoria. Esa trayectoria de movimiento se cumple de acuerdo con el principio de Hamilton, ¿no? Eso significa, el principio de Hamilton dice el incremento de la función tiene que ser igual a cero. Este no es un delta, no es un diferencial de integración, sino es un incremento de integración, un cambio en la trayectoria tiene que ser igual a cero, ¿no? La deducción de las ecuaciones de movimientos son reducidas a un problema de optimización que se resuelve con el cálculo de variaciones, ¿no? O sea, ese es el principio de Hamilton, ¿no? Como la trayectoria es un extremo, este incremento, llamemos, de la integral, tiene que ser igual a cero, ¿no? Cuidado que como les digo, no estamos hablando de maximizar o minimizar una función, sino estamos hablando de encontrar una función que minimice esta integral o que maximice, ¿no? O sea, que está sujeto, como la trayectoria es un extremo, esto está sujeto a estas restricciones, ¿no? A que los incrementos en cada uno de los puntos extremos, ¿no? En T sub 1 o en T sub 2, tiene que ser igual a cero, ¿no? Esta delta es una variación independiente del tiempo, es una variación en el funcional, una variación en el funcional que describe el comportamiento del sistema, ¿no? Ahora, si se evalúa y se iguala a cero, por el principio de Hamilton, vamos a encontrar que evaluar e igualar a cero significa aplicar el principio de Hamilton para cada una de las coordenadas. La aplicación de cada una de las coordenadas es una sumatoria desde igual 1 hasta n. N no se olvida, está n mayúscula, es el número de coordenadas, de la derivada parcial del lagrangiano respecto de la coordenada menos la derivada respecto del tiempo, la derivada total del lagrangiano respecto de la velocidad, ¿no? Multiplicado por un incremento en la variable. Como les digo, estos incrementos en realidad son incrementos de función, no son incrementos en variable, no es un diferencial de la variable. Este es un incremento, o sea, es un diferencial de la función que cumple o que se está eligiendo para describir el comportamiento de las coordenadas, ¿no? Y esto hay que aplicar desde 1 hasta n, es decir, para las n variables de posición que describen el sistema. Delta sub i tiene que ser igual a 0 y debe mantenerse para cada uno de los incrementos de las coordenadas iguales a 0. Eso significa que esto que está aquí adentro tiene que ser igual a 0, cuando i va desde 1 hasta n. Es decir, esto tiene que, en realidad va a ser un sistema de ecuaciones, porque es un sistema de ecuaciones, porque es una igualdad deducida para cada una de las coordenadas, y como son n coordenadas, n mayúsculas coordenadas, son la aplicación de n veces de esta expresión, ¿ya? Esto también se llaman las primeras ecuaciones de Euler-Lagrange o las ecuaciones de Euler-Lagrange para sistemas conservativos. Fíjense que no estamos hablando de la dinámica de disipación, es decir, cómo interactúa con el medio el sistema. Estamos hablando de un sistema prácticamente aislado, donde solo depende
de sus propias coordenadas, es decir, no interactúa con el medio, el sistema, ¿no? Primeras ecuaciones de Euler-Lagrange para sistemas conservativos. Si ahora utilizamos, o sea, introducimos los términos no conservativos, eso quiere decir fuerzas externas o disturbios independientes de las coordenadas generalizadas, es decir, las fuerzas o los disturbios van a aparecer no porque dependan de la geometría del sistema, sino porque está interactuando con el medio, ¿no? Y la disipación, es decir, cuánto de energía entrega el sistema al medio, ¿no? Eso es la disipación. En el lagrangiano las fuerzas se incorporan con la función que es la energía potencial no convencional, que es las fuerzas generalizadas, ¿no? Q mayúscula, que es una matriz multiplicado por el vector de las coordenadas que describen la dinámica del sistema. ¿Ah? Por lo tanto, también tenemos que incorporar la disipación que se incorpora en la función cinética de disipación de Rayleigh, F, que depende de Q', que se tiene que introducir dentro del lagrangiano. Por lo tanto, el lagrangiano para sistemas no conservativos será la energía cinética más la disipación, ¿no? La energía cinética que se le transmite al sistema más la disipación hacia el medio, menos la energía potencial que ya conocemos, la energía potencial del sistema, menos la energía potencial no conservativa. ¿No? No se olviden que la energía potencial no conservativa está viniendo a través de por las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Entonces, del principio de Hamilton se pueden deducir las ecuaciones de movimiento que lo mismo, el funcional cambia, es decir, el lagrangiano cambia, ¿no? Ahora ya es un lagrangiano no conservativo, no solamente es la diferencia de energía cinética y energía potencial, sino se incluyen también las fuerzas generalizadas y la disipación de Rayleigh, y tiene que cumplirse esto. Si se desarrolla esto, van a encontrar esto, ¿no? O sea, se encuentra esto. Este es el lagrangiano no conservativo. Digo, el lagrangiano original, que es el lagrangiano para las fuerzas conservativas, ¿no? La derivada respecto del tiempo del lagrangiano respecto de la velocidad, menos la derivada parcial del lagrangiano respecto de la posición, igual a las fuerzas externas que afectan a la coordenada en particular, menos la disipación de Rayleigh que depende de la coordenada en particular, ¿no? O sea, la disipación cinética de Rayleigh. Okay. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Se los voy a enmarcar. Estas de acá son las ecuaciones de Euler-Lagrange que se tiene que aplicar, tal como hemos visto, para todas las variables que describen la dinámica del sistema. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange que se aplica para todas las variables dinámicas que describen el comportamiento del sistema. ¿Está bien? Entonces, hagamos los ejemplos de aplicación justamente de esta ecuación, de la ecuación de Euler-Lagrange, a sistemas que ya hemos visto, que ya hemos modelado anteriormente, ¿no? Para ver su comprobación. Aquí pongo un cuadro, ¿no? De qué son las coordenadas generalizadas, las velocidades generalizadas, las fuerzas y los momentos, ¿no? Estos momentos se utilizan también como enlaces de flujo, ¿no? Cuando se habla de métodos energéticos, ¿no? El flujo de señal también. Pero bueno, en el caso particular nuestro no vamos a aplicar esto de los momentos. ¿Ya? Coordenadas generalizadas o posiciones generalizadas también. Esas son todas las coordenadas que describen la dinámica del sistema, y las velocidades generalizadas son las derivadas de las posiciones, ¿no? En la parte electromagnética, obviamente que las coordenadas generalizadas son las cargas eléctricas, las velocidades son las corrientes y las fuerzas son los voltajes. Y en la parte mecánica son los desplazamientos mecánicos, traslacional o rotacional. Las velocidades mecánicas son las velocidades generalizadas o las derivadas, que pueden ser velocidad angular o velocidad lineal. Y las fuerzas mecánicas son las que pueden ser, ¿no? Las fuerzas que realmente mueven el sistema, pueden ser perturbación. Bueno, y los momentos son los momentos mecánicos, y aquí son los enlaces de flujo. ¿Cuáles son los almacenadores, ¿no? O sea, de energía cinética, energía potencial, de disipación y la fuerza generalizada para sistemas eléctricos? En la primera
en la segunda columna, en la tercera columna para sistemas mecánicos traslacionales y en la última columna para sistemas mecánicos rotacionales. Estas mismas expresiones que se ven acá para sistemas mecánicos traslacionales, rotacionales, para otros y para sistemas eléctricos también se pueden aplicar para otros, como son sistemas térmicos, hidráulicos, etcétera, ¿no? O sea, para otros tipos de términos, donde asumen el rol de almacenadores de energía cinética, almacenadores de energía potencial o almacenadores de flujo, disipadores cinéticos o fuerza generalizada. ¿Está bien? Ok. Para los sistemas eléctricos, entonces, la energía cinética aparece en los inductores, la energía potencial en las capacitancias y la disipación aparece en las resistencias, ¿no? Es obvio. Y las tensiones, las fuentes de tensión, son las fuerzas generalizadas. También podrían ser las fuerzas generalizadas las corrientes, pero bueno, si ponemos corriente acá, entonces el almacenador de energía cinética tendría que ser el capacitor y el almacenador de energía potencial tendría que ser el inductor, es decir, es el homólogo el análogo a lo que estamos presentando. Para nosotros las fuerzas generalizadas van a ser tensiones, Rayleigh es la disipación en las resistencias, la capacitancia es la que introduce energía potencial y los inductores son los que introducen energía cinética. En los sistemas mecánicos traslacionales, la masa es la que introduce la energía cinética, los resortes son los que introducen la energía potencial y los amortiguadores son los disipadores, ¿no? Las fuerzas pueden ser fuerzas externas o la gravedad, es decir, el peso de lo que se está considerando, ¿no? Y en sistemas mecánicos traslacionales, la energía cinética viene a partir del momento de inercia, energía potencial a partir del resorte torsional y la disipación de Rayleigh a través de los coeficientes de fricción viscosa. Obviamente que las fuerzas generalizadas van a venir a través del torque. Ok. Veamos este primer ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo del circuito de dos vallas que hemos resuelto, ¿no? Entonces, primero, fíjense que es más que evidente por la propia física, o sea, por la propia topología de la red, ¿no? Que, bueno, la energía cinética nos va a introducir, introduce este inductor y este inductor. Esos son los que introducen la energía cinética. No hay otro más, ¿no? Como les decía, fíjense, si quieren ahora expresar la energía cinética en L1, va a ser 1 sobre 1 medio de L1 por la corriente que circula al cuadrado a través de L1, I sub 1. O sea, este I sub 1 es la derivada de Q sub 1, de la carga sub 1, ¿no? De la carga eléctrica. La variación de esa carga es lo que produce esta corriente. Entonces, prácticamente por la propia, fíjense, por la propia topología de la red ya conocemos que hay dos variables de estado, ¿no? Hay dos variables generalizadas que vamos a considerar para el modelamiento. Y bueno, para L2, ¿no? Es esto. Fíjense que no necesito restar, sumar, nada. Es directamente las variables que están participando en el circuito. La energía potencial nos introduce el capacitor, ¿no? El capacitor. Ok, entonces la energía potencial será igual a 1 medio de 1 sobre C. Q1 menos Q2 es evidente que la carga neta que circula por acá va a ser Q1 menos Q2, por la polaridad con la que está este capacitor. Por lo tanto, el lagrangiano es la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial. Yo les pido, por favor, fíjense, el lagrangiano para un sistema es único. Es solo una expresión que incluye todos los elementos que generan la energía cinética y incluye todos los elementos que generan la energía potencial, ¿no? Ahí está. El lagrangiano es único para un sistema. No importa el número de variables que hay. En algunos ejercicios resueltos he visto que los separan, es decir, el lagrangiano para Q1 es esto, el lagrangiano para Q2 es esto. No es verdad. El lagrangiano es único, es un funcional. No se olviden que de acuerdo con el principio de Hamilton, lo que queremos con este funcional es encontrar un extremo en esa integral. ¿Se acuerdan? Para resolver el problema. Entonces tiene que ser un funcional. Y si es un funcional, es una sola expresión, ¿verdad? Que este es el lagrangiano. Cuidado que este es el lagrangiano de sistemas conservativos.
Por lo tanto, si esto es de sistemas conservativos, tenemos que ver las fuerzas externas y tenemos que ver la disipación de Rayleigh, ¿no? Que es justamente lo que vamos a escribir ahora. ¿Qué elementos introducen disipación de Rayleigh aquí? Es evidente, esta es resistencia R1, esta es la que introduce disipación de Rayleigh, lo mismo que esto, ¿no? Los dos elementos disipativos. Entonces, la disipación cinética de Rayleigh será 1 sobre 1 medio de R1 por Q sub 1' más 1 medio de R2 por Q sub 2'. Fíjense que por R1 circula la corriente I1, que es lo que está haciendo aquí, y por R2 circula la corriente 2, ¿no? Bueno, las fuerzas generalizadas, ahora las fuerzas generalizadas, lo que les decía, dependen de la variable. Fíjense que de acuerdo nuevamente con la topología del sistema, esta es una fuerza generalizada, no tenemos otra fuente de tensión. Esta es una fuente generalizada, esta es la fuente generalizada, y fíjense que esta fuente solo afecta a la variable Q sub 1, es decir, a la corriente o a la carga que circula por la malla 1. ¿No? Y eso es lo que vamos a expresar ahora, ¿no? Q sub 1 es igual a la tensión, a la fuente de tensión. Ya tenemos todo, tenemos el lagrangiano, tenemos Rayleigh, tenemos fuerza generalizada, lo único que tenemos que hacer es ahora aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange, esta ecuación, se evalúa para Q sub 1, para Q sub 2. Primero para Q sub 1, luego para Q sub 2. ¿Vale? Comencemos entonces. Para la variable generalizada Q sub 1, derivando el lagrangiano respecto a la velocidad de Q sub 1, es decir, respecto de Q sub 1', ¿no? De Q sub 1 punto, me da esta expresión. No es difícil deducir que si derivo toda esta expresión, todita, todo esto, respecto de Q sub 1', o sea, el único término que contiene Q sub 1' es esto, el resto, del resto, su derivada respecto de Q sub 1' es 0. ¿Ya? Voy a corregir acá, aquí tiene que haber un cuadrado, aquí tiene que haber un cuadrado, ¿no? Q sub 1' cuadrado, Q sub 2' cuadrado. Si derivo eso, este 2 va a multiplicar, este 2 por un medio es 1, L1, pero me queda Q sub 1' aquí. Luego, la derivada del lagrangiano respecto de la posición, es decir, del lagrangiano respecto de Q sub 1, es esta expresión. No se olviden que la energía cinética es esta, por eso está aquí un negativo por delante, es 1 sobre C, Q sub 1 menos Q sub 2. La derivada de la disipación respecto a la velocidad está dada por esta expresión. Es fácil de deducir eso. ¿No? A partir de acá. Ya. Y, bueno, su derivada es esta. Si reemplazamos ahora la derivada respecto del tiempo de esto, menos la derivada respecto de la energía potencial, que es esta derivada, es igual a la fuerza externa que conocemos, menos la derivada de Rayleigh respecto de Q sub 1', tenemos esto, ¿no? Esto es la derivada respecto del tiempo, más 1 sobre C, Q1 menos Q2, menos, o sea, menos, o sea, menos multiplicado por el negativo que aparece en la energía potencial, entonces su valor positivo, igual a la fuerza generalizada, EDT, menos la disipación cinética de Rayleigh, que es esto. Ahora, si se ordena, encontramos esta expresión. Si ahora consideramos que la tensión del capacitor en realidad es 1 sobre C por la carga, y además expresamos que en vez de Q sub 1', vamos a utilizar I sub 1, tenemos esta expresión, L sub 1, la derivada de I sub 1 respecto al tiempo, más R1 por I sub 1 más la tensión del capacitor es igual a EDT. ¿No? Fíjense que esta es la primera ecuación, o la ecuación de la malla 1, que se ha deducido cuando estábamos haciendo la solución o la deducción del modelo del circuito eléctrico por métodos convencionales, es decir, nodos y mallas, ¿no? Para la velocidad generalizada Q sub 2, hallamos la derivada del lagrangiano respecto de la velocidad, que es esta expresión. Luego hallamos la derivada del lagrangiano respecto a la posición, o respecto de Q sub 2, que es esta expresión. No se olviden que al derivar el cuadrado baja, con el 2 que va en el denominador se va, de este término de Q sub 1 menos Q sub 2 al cuadrado es Q sub 1 menos Q sub 2,
y se tiene que multiplicar por la derivada de Q sub 2 respecto, ¿no? O la derivada de Lagrangiano respecto de Q sub 2, que es menos 1, porque aquí hay un menos 1, ¿no es cierto? Por eso este término está apareciendo como término positivo. Ya. Si se deriva la disipación del Rayleigh respecto a la velocidad, tenemos esta expresión. Y bueno, si se reemplaza en las ecuaciones de Euler-Lagrange, va a ser la derivada respecto del tiempo, de la derivada del Lagrangiano respecto de la velocidad, menos la energía potencial, o sea, menos la derivada del Lagrangiano respecto de Q sub 2, de la posición, es igual a fuerza generalizada. Para la segunda malla no hay fuerza generalizada, no hay fuente de tensión, menos E de 2, no menos esta expresión, que es la disipación de Rayleigh, ¿no? La derivada de la disipación de Rayleigh respecto de la velocidad sub 2, ¿no? De Q sub 2'. Si se ordena, tenemos esta expresión, ¿no? Y nuevamente que expresando que Q sub 2' es igual a I sub 2, es la corriente, y considerar la tensión del capacitor, tenemos esta expresión. Ahora, tenemos las dos expresiones de las mallas, ¿no? Pero en realidad, les decía, en este circuito hay tres variables, ¿no? La otra variable es la tensión del capacitor, ¿no? Bueno, la tensión del capacitor, lo hemos deducido, es 1 sobre C Q1 menos Q2. Si se deriva, nos da esta expresión, y si, bueno, en vez de Q sub 1, Q sub 1' o Q sub 2', utilizamos corriente sub 1 y corriente sub 2, tenemos que, además, pasando esto a multiplicar hacia el lado izquierdo, C por la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo es igual a I1 menos I2. Y hemos deducido las tres ecuaciones que están sombreadas, remarcadas y sombreadas. Son las tres expresiones que hemos deducido cuando estábamos haciendo la solución del circuito por los métodos convencionales. Esto de acá es una relación de velocidades. Esto de acá. Y por lo tanto, esta es una restricción no holonómica. Esta es una restricción no holonómica que nos aumenta en 1 el número de coordenadas, porque hay una sola restricción no holonómica, ¿no? Nos aumenta en 1 el número de coordenadas del sistema no conservativo. ¿Se acuerdan? Esta es una restricción no holonómica porque es una relación de velocidades. ¿Están viendo? Q sub 1' menos Q sub 2'. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es este sistema mecánico translacional. ¿Ya? Bueno, la energía cinética nos introduce en las dos masas. Está expresado aquí. La energía potencial nos introduce en los dos resortes, ¿no? Fíjense que la energía potencial del resorte es K sub 1 Y1, el desplazamiento de la masa 1, menos Y2, que es el desplazamiento de la masa 2, que son los desplazamientos a los cuales está sometido los extremos del resorte. Más la otra energía potencial es la energía que introduce el resorte 2. Bueno, el lagrangiano primero, que es la diferencia entre energía cinética menos la energía potencial, y la disipación de Rayleigh, ¿no? La disipación de Rayleigh nos introducen los dos elementos disipadores de energía, que son los amortiguadores, ¿no? Los amortiguador lineal. B sub 1, que depende de Y1 y Y2, o sea, B sub 1 por Y1' menos Y2', y B sub 2, que es Y sub 2', es decir, la derivada de Y sub 2. Eso está aquí. Ahora, las fuerzas generalizadas es para el primer desplazamiento, para Y sub 1, aquí se ve, para Y sub 1, afecta la fuerza que se le aplica externa más el peso de la masa, ¿no? Y para Y sub 2 solo es el peso de la masa, o sea, es el peso de este objeto, ¿no? Que es el M2 por la gravedad. Ok, entonces para la primera variable generalizada es esta, para la segunda es esta. Para la variable generalizada, la derivada del lagrangiano respecto de la velocidad está dada por esta expresión. Entonces, facilísimo de deducir si derivan estos respecto de Y1', ¿no? La derivada del lagrangiano respecto a la posición será esta expresión que se muestra acá, ¿no? Que es respecto de Y1, solo este término es el que contiene Y1.
¿no? Y la disipación de Rayleigh respecto a la velocidad, la derivada de la disipación de Rayleigh respecto a la velocidad está dado por esta expresión. Realmente no creo que haya grandes dificultades en las derivadas parciales, porque son derivadas muy elementales, pero si hubiese alguna duda, por favor les pido que me comenten para que pueda explicarles con mayor detalle esto de las derivadas. Si se reemplaza ahora en la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? La derivada respecto del tiempo de la derivada del lagrangiano respecto de la velocidad generalizada de y sub 1 menos, ¿no? Pero con este menos se hace más la energía potencial, es igual a la fuerza generalizada, que es F de T más M1 por G, menos B sub 1, ¿no? Menos la derivada parcial de la disipación de Rayleigh respecto de Y sub 1, que es esto. Si se ordena, vamos a encontrar esta expresión. Acá la derivada respecto del tiempo de esto es M1, la derivada respecto del tiempo de Y1'. Entonces es Y1 segundo. Más B1 por Y1', que está viendo acá, más K1 por Y1, menos B1 por, fíjense que es menos por menos da más, pero al pasar al término de la izquierda se vuelve negativo, menos B1 Y2', menos, ¿no? Lo que quedó acá, K1 por Y2, igual a las fuerzas, no, la fuerza externa y la gravedad, para la segunda variable, ¿no? La derivada del lagrangiano respecto a la velocidad estará dado respecto a Y sub 2', ¿no? Dado por eso, la derivada del lagrangiano respecto de Y sub 2, esto, contiene dos términos, porque hay dos términos que contienen Y2 en el lagrangiano. Yo les pido por favor que revisen eso. Y bueno, la derivada de la disipación de Rayleigh respecto a la velocidad estará dado por este primo. Nuevamente hay dos términos que dependen de Y2'. Reemplazando esto en la ecuación de Euler-Lagrange, obtenemos esto, ¿no? Y ordenando, vamos a obtener esta expresión. Con esta expresión, que es la dinámica que describe, que se ha deducido a partir de la aplicación del Euler-Lagrange para la segunda variable, y la aplicación de la Euler-Lagrange para la primera variable, es justamente el modelo que hemos deducido para este sistema mecánico traslacional mediante la aplicación de la mecánica clásica. Veamos este sistema. Este es un sistema electromecánico, en realidad es un servo de posición. Bueno, se tiene la parte eléctrica, y una parte mecánica rotacional unida, o operada o obtenida a través de un tren de engranajes de reducción a través de un reductor de velocidad. La energía cinética. ¿Qué elementos me traen energía cinética? Evidente que la energía cinética me trae, o introducen al sistema, la inductancia, el momento de inercia del motor y el momento de inercia de la carga, ¿no? Y bueno, está dado de esta forma. Fíjense que es lo que les decía, depende exclusivamente de las variables, ¿no? O sea, la energía cinética depende de la carga, del desplazamiento angular de este momento de inercia y del desplazamiento angular de este momento de inercia. No necesito convertir, por ejemplo, este momento de inercia, este desplazamiento angular del motor, ¿no?, en función de la carga para poder aplicar la energía, o sea, los métodos energéticos. O sea, con las propias variables del sistema, es que deducimos esto. No se necesita hacer transformaciones. Es una gran ventaja de este método de Euler-Lagrange. La energía potencial es cero, no hay ningún elemento que introduzca energía potencial acá. El lagrangiano es, por tanto, esta expresión, ¿no? Porque tendría que ser menos cero, pero bueno, cero no se escribe. Y bueno, la disipación de Rayleigh, que está dada por esta expresión. Fíjense que la disipación de Rayleigh va a introducir la resistencia, la fricción viscosa en el motor y la fricción viscosa en la carga, ¿no? Y las fuerzas generalizadas, sí, esto es importante. Fíjense acá. Esta es la tensión, ¿no? La tensión de ingreso. Pero aquí hay una perturbación, que es la tensión contra-electromotriz, que se debe, ¿no?, a lo que ya sabemos, a la carga mecánica que está unida al eje del motor, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, las fuerzas generalizadas serán la U sub A menos U sub
menos la tensión contraelectromotriz, ¿no? Eso es lo que aparece acá, ¿no? La tensión de alimentación menos la tensión de contraelectromotriz, ¿no? Esa es la fuerza generalizada de Kurzweil. En el caso del motor, ¿no? Hay un torque eléctrico que mueve la masa, ¿no? Y hay un torque que aparece debido a todo el secundario, ¿no?, del tren de engranajes que le hemos llamado T1, ¿no? Por lo tanto, la fuerza generalizada es el torque eléctrico, el que le proporciona el motor, menos T1, que es el torque que aparece en el sector del motor debido a la carga mecánica que está unida a la salida del reductor de velocidad. Bueno, y la fuerza generalizada a la salida ya del tren de engranajes, que es igual a T2. Hay esto que llamamos relaciones de enlace. ¿Cuáles son las relaciones de enlace? Fuerza contraelectromotriz se produce por la velocidad angular que lleva el motor y que aparece, que hace que se induzca sobre las bobinas del motor una tensión. Y el torque eléctrico aparece debido a la corriente que circula justamente por las bobinas, ¿no?, que hace que el eje del motor gire. Y ahí aparecen también las restricciones solonómicas. ¿Se acuerdan que las restricciones solonómicas en realidad son restricciones geométricas? Es decir, restricciones que hay entre, por ejemplo, estas fuerzas generalizadas o la relación que existe entre posiciones, ¿no?, entre variables de posición. No aparecen restricciones solonómicas que se haga la relación de velocidades, porque la relación de velocidades, o sea, es una restricción ya no holonómica, ¿no? Bueno, y la variable generalizada Q sub A, ¿no?, la derivada de Lagrangiano respecto de Q sub A prima, nos da esta expresión. La derivada del Lagrangiano respecto de la posición está dada por esta expresión. La derivada de la disipación de Rayleigh será esto de acá. Y si se reemplaza en ecuaciones de Euler-Lagrange, nos va a dar esto de acá, ¿no? Esto es la derivada respecto del tiempo de la energía cinética. La energía potencial es cero, su derivada también va a ser cero. La fuerza generalizada, que es UA menos U contra electromotriz, menos la disipación de Rayleigh. Ok. Si se ordena, vamos a obtener esta expresión. Escribiendo la ecuación de la función de la corriente, o sea, escribiendo esto respecto de la corriente I sub A, tenemos esta expresión. En vez de Q sub A segunda, tenemos derivada de I sub A respecto del tiempo, y en vez de Q sub A prima, tenemos I sub A. Esta es la ecuación, ¿no?, de la parte eléctrica de ese servomotor. Bueno, para, ¿no?, la θ sub m, que es el ángulo de desplazamiento del motor, la derivada del Lagrangiano respecto de su velocidad está dada por esta expresión. La derivada del Lagrangiano respecto a la posición estará dada por esta expresión. Y la derivada de Rayleigh respecto a la velocidad está dada por esta expresión. ¿Está bien? Ahora, reemplazando en las ecuaciones de Euler-Lagrange, nos va a dar esto, porque esta es la fuerza generalizada que aparece. Y bueno, esta es la ecuación diferencial que describe en la parte del motor. Y la parte variable generalizada y en la parte de la carga, la derivada del Lagrangiano respecto a la velocidad será esta expresión, del Lagrangiano respecto a la posición es esta expresión, y del Rayleigh respecto a la velocidad es esta expresión. Si se reemplaza en las ecuaciones de Euler-Lagrange, nos va a dar esto de acá, correcto, es T2 acá. Y si se ordena, nos da esta expresión. Fíjense que las tres expresiones, las tres ecuaciones, esta, la primera, esta es la segunda, la que está resaltada, y esta, la tercera, que viene de parte del circuito eléctrico, constituyen el motor o sea, constituyen el modelo del motor, del servomotor, y hay que considerar además, eso ya se ha hecho cuando estamos haciendo la solución en la dinámica clásica, los términos de las restricciones holonómicas, es decir, la relación que hay entre θ sub m y θ sub L, ¿no? Y bueno, a partir de ahí deducir todo el modelo del servomotor, ¿no?
Hay un ejemplito 4 que yo se los dejo a ustedes porque está resuelto, pero es solamente repetir las variables. O sea, yo les pido que revisen las derivadas, ¿no? Fíjense que hay un dominio eléctrico, es el motor, un dominio rotacional, que es la parte del tambor que sube la carga, y un dominio traslacional, que es la parte de la carga misma del objeto que se quiere utilizar para el elevador. Aquí hay un resorte traslacional, bueno, y hay una masa, ¿no? Se puede complicar esto si se pone también fricción a la masa, ¿no? Esta es la masa traslacional, pero bueno, no es el propósito. Bueno, esta es la energía cinética, la energía potencial, ¿no? Aquí en la energía potencial hemos puesto x1 menos x2, pero x1 es el desplazamiento que se puede poner en función del desplazamiento angular en el tambor del elevador, ¿no? Eso es lo que aparece acá. Y esta es la disipación de Rayleigh, ¿no? Es la resistencia en la parte del motor, y la resistencia en la parte del tambor, ¿no? Y si, bueno, si se hacen las derivadas del lagrangiano respecto a las velocidades, respecto a las posiciones, de Rayleigh respecto a las velocidades, esto hay que corregir también, perdón, y se consideran las fuerzas generalizadas. Las ecuaciones del modelo están dadas por esta expresión. Se los dejo para ustedes hallar las expresiones mediante Euler-Lagrange de este modelo, que es el del balancing, que lo hemos resuelto también mediante la mecánica clásica. ¿Está bien? Hemos hablado de coordenadas y velocidades generalizadas, de las restricciones holonómicas y no holonómicas, hemos hablado de los grados de libertad, ¿no? Hemos hablado del lagrangiano y hemos hablado del principio de Hamilton y cómo aplicando el principio de Hamilton se deducen las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Y hemos hecho, bueno, las aplicaciones que se mencionan acá. Que tengan muy buenos días.